Bueno, esta segunda parte entonces vamos a centrarnos en conocer un poquito los mecanismos y las vías de conducción en lo que es el sistema visual. Eh, si me permiten, voy a compartir la pantalla. Bueno, y en este sistema particular, a diferencia, por ejemplo, de lo que es el sistema el sistema somatosensorial, la, este, las células, ¿sí? No están distribuidas por distintas partes del cuerpo, sino que están todas, ¿sí? Centradas en este órgano, en esta estructura, ¿sí? que, eh, que está protegida por el ojo, digamos, porque las células encargadas de procesar la información visual están ubicadas en esta membrana, en esta corteza, esta estructura nerviosa, ¿sí? Que tiene porque son células nerviosas, que es la retina, ¿m? Que a su vez, bueno, está protegida y que está, digamos, de alguna manera organizada en este sistema de órganos que es el ojo. ¿M? Básicamente, el ojo es una estructura que consiste en una combinación de lentes, que a su vez también tiene digamos, un orificio, ¿sí? Por donde ingresan las ondas lumínicas, de las cuales, digamos, hay un amplísimo espectro de ondas lumínicas que tienen distintos tipos de longitudes de onda. Nosotros únicamente tenemos capacidad de percibir las que se encuentran dentro de lo que hemos denominado el rango visible, ¿sí? Pero hay todas otras longitudes de onda, como las infrarrojas, por ejemplo, las ultravioletas, que están por fuera del rango que nuestro ojo tiene la capacidad de procesar. Entonces, esto consiste en un sistema de lentes, ya vamos a ver un poquito más en detalle cuáles son, y un orificio que vendría a actuar, digamos, como un diafragma, ¿sí? Que se abre o se achica en función de la intensidad de haces o de haces lumínicos a los que está expuesto. Y a su vez también, bueno, está protegido por una estructura viscosa, que es lo que se denomina el humor vítreo. Esta retina sería digamos, la estructura o la membrana donde se alojan los receptores de luz o fotorreceptores, y a su vez las fibras nerviosas, los axones de estas neuronas, se agrupan en lo que se denomina el nervio óptico, que es la estructura, digamos, el conjunto de haces nerviosos que va a conducir esta información hacia áreas del sistema nervioso central. Entonces, habíamos dicho, el ojo es una combinación de lentes, una lente convexa, que es la córnea, y el cristalino, que es una lente bicóncava, elástica, ¿sí? Que tiene una curvatura que se adapta, que es la que le permite la acomodación para fijar, digamos, y para poder este, eh, tomar con mayor precisión información acerca de los haces lumínicos. ¿Mm? La pupila vendría a ser el orificio natural del iris, ¿sí? Y que cumple la función, digamos, o tiene el mecanismo de un diafragma, ¿sí? Que se contrae o se dilata en función de la intensidad lumínica a la que está expuesta. La esclerótica es un tejido fibroso blanco, y la conjuntiva es una fina capa transparente que protege a la esclerótica en el exterior. Son estas capas que rodean, ¿sí? Más externamente el ojo. Y las ondas, cuando atraviesan la estructura gelatinosa que es el humor vítreo, ¿sí? Llegan a la retina, que es esta capa interna donde se produce la transducción. Es decir, la retina es el centro de este órgano donde se alojan las células sensoriales que se encargan de transducir la información.
Y luego el impulso, digamos, de estos potenciales del receptor y este impulso nervioso es transmitido al cerebro a través del nervio óptico. Dijimos entonces que, por ejemplo, las cámaras de fotos, tanto las analógicas, las digitales, ¿sí? Se basan en el mecanismo de funcionamiento del ojo, ¿sí? Porque de alguna manera tienen un sistema de lentes, ¿m? Tienen un sistema de apertura variable digamos, que permite un mayor o un menor ingreso de luz, y la película donde se tomaría la imagen es lo que viene a ser la retina. En esta combinación de lentes, la córnea, que es una lente de tipo convexa, ¿sí? Focaliza el haz de luz. Y el cristalino, que es esta lente bicóncava, el que adapta o el que regula la distancia a la que se está mirando, ¿sí? Permite la focalización fina de la imagen y genera también el proceso de acomodación visual. Ustedes saben que hay ciertas alteraciones en lo que es la capacidad visual, y esto está dado porque muchas veces es necesario hacer correcciones en cuanto a lo que es esta combinación de lentes, ¿sí? Y en definitiva es la acomodación o la combinación, ¿sí? De cómo ingresan los haces lumínicos y que tienen que impactar, digamos, a la altura de la retina, que es donde se encuentran las células fotorreceptoras. Cuando, por ejemplo, hay un problema en hay un problema en que la imagen, digamos, o que los haces de luz se forman por delante de la retina, es decir, antes de llegar a la retina, es necesario corregirlo con lentes cóncavas. Cuando, por ejemplo, los haces convergen por detrás de la ubicación de la retina, es necesario corregirlo con lentes convexas. Perdón. Y el astigmatismo, que es un problema, digamos, en cuanto a la posibilidad de enfocar correctamente la imagen, se corrigen con estas lentes de tipo irregular. Entonces, la retina, que sería la capa fotosensible, que vendría a ser como la película en las cámaras viejas o el arreglo de fotosensores en las cámaras digitales, es un epitelio pigmentario. Digamos, está revestido internamente por la esclerótica. Eh, la esclerótica, la función que cumple es absorber luz que no es captada por los fotorreceptores, ¿sí? Porque ustedes tengan en cuenta que llega, ¿sí? Estimulación lumínica que podemos percibir y también llegan longitudes, digamos, haces lumínicos de longitudes de onda que nosotros no percibimos. Estas son las que son absorbidas por la esclerótica. La retina es un epitelio que está organizado en capas o en estratos, ¿sí? En sí está conformada por 3 capas: la nuclear externa, donde específicamente se encuentran los fotorreceptores, estas células sensoriales; la nuclear interna, o de las células bipolares; y las células ganglionares. A su vez también presenta 2 capas plexiformes, una entre la capa 3 y 2, que es la plexiforme interna, y otra entre la capa 2 y 1, que es la plexiforme externa. Si nosotros vemos, por ejemplo, una fotomicrografía, digamos, de un corte de retina, vemos que el epitelio pigmentario, que sería de alguna manera donde se ubican los fotorreceptores, es el más interno, la luz ingresaría por acá. Después tenemos el segmento externo de los fotorreceptores, el segmento interno de los fotorreceptores, la capa nuclear externa, la capa plexiforme externa, la capa nuclear interna, la capa nuclear externa. Y en este diagramita, ¿sí? Nosotros podemos ver cómo se establecen las comunicaciones entre estas neuronas,
fotorreceptoras, ¿sí? Es decir, las que son sensibles a las ondas lumínicas, y las otras neuronas, ¿sí? Que también cumplen distintas funciones, pero no son células sensoriales. Tenemos los fotorreceptores, ¿sí? Que ya vamos a ver qué características tienen, pero que se denominan también conos. Se denominan conos, estos son los conos o bastones. Establecen conexión con células que se denominan células horizontales, ¿sí? Otras que se denominan células bipolares, células amacrinas o bien células ganglionares. Las células horizontales y las amacrinas integran, digamos, información de forma horizontal, mientras que las células ganglionares, de alguna manera, integran información de tipo vertical. Hay dos clases de fotorreceptores, ya vimos, ¿sí? Los que se denominan conos, porque son, digamos, con una estructura que son como más cortitos, y los bastones, que tienen esta estructura. Ambos, ¿sí? Son células nerviosas adaptadas para percibir, digamos, ondas lumínicas. Tienen tienen la terminal sináptica, que sería, digamos, la vía de conducción, que uniéndose van a formar el nervio óptico. Tienen el segmento interior, el segmento exterior, que serían estas barras, digamos, del fotorreceptor, donde están los discos membranosos. Estos discos membranosos lo que tienen o contienen son los fotopigmentos. Los fotopigmentos son unas moléculas muy particulares que se llaman pigmentos porque son, por lo general, digamos, tienen la capacidad de captar determinadas colores, y que de alguna manera serían las que procesan, digamos, la información o que eh, participan en la transducción de la información. Estos conos y bastones tienen ciertas diferencias en cuanto a características morfológicas, ¿sí? En este esquemita lo podemos ver. La clase de fotopigmento que posee uno y que posee el otro. La distribución que tienen los conos y los bastones en la retina. En el modo que están conectados con las otras células y la cantidad, digamos, la representación que tenemos de conos y de bastones en la retina. Por ejemplo, si nosotros decimos que una retina puede contener 94,5 millones de fotorreceptores, 90 millones son bastones y 4 millones y medio son conos. Sí hay una relación muy dispar. Y esto no es constante en todas las especies de animales. Esto es en la especie humana. ¿Sí? Hay algunas otras especies que tienen otra distribución, digamos, otra proporción de conos y de bastones. Entonces, los bastones son muchísimos más que los conos, ¿sí? Y son mucho más sensibles a la presencia de luz. Es decir, los bastones, de alguna manera, son los encargados, por ejemplo, de la visión nocturna porque son estimulados con mínimas intensidades de luz. En cambio, los conos estarían relacionados con lo que es la visión fototópica o visión diurna, ¿sí? Y a su vez también son los que están encargados de la discriminación de colores. Hay una región en la retina que se llama la fóvea, ¿sí? Que la particularidad que tiene es que hay un adelgazamiento, ¿sí? En la estructura de este epitelio y casi que no se presentan, ¿sí? Las células de las capas, de las otras capas y quedan como expuestos los fotorreceptores. Exclusivamente a la altura de esta región que se llama fóvea, ¿sí? La cantidad de conos es muchísimo mayor que la cantidad de bastones. Es específicamente en esta región.
Acá también es como una fotomicrografía en la que se ve que se adelgazan, digamos, las capas más externas y quedan, digamos, expuestas prácticamente las capas de los fotorreceptores. ¿M? Eh, y la cantidad de conos es muchísimo mayor al nivel de la fobia. Tanto es así que la foveola, que sería como la región central de la fobia, casi que son exclusivamente conos. Entonces, los fotorreceptores son células alargadas que se ubican perpendicularmente al plano de la retina, ¿sí? O de la membrana. Tiene un sector interno donde se ubica el núcleo y un sector externo, que es donde se encuentran los discos de membrana, donde están las moléculas de fotopigmentos, y están conectados a un cilio, ¿sí? O a una, digamos, como una prolongación corta, no es un flagelo, sino que, y que son sensibles, digamos, de motilidad. Los pigmentos, ¿sí? Los fotopigmentos están compuestos por una proteína, que sería la conopsina en los conos, la rodopsina en los bastones, y una molécula grasa, un lípido, ¿sí? Que es de origen retiniano. Entonces, los fotopigmentos son impactados, digamos, son los que de alguna manera son impactados por los fotones, que los fotones son estas unidades de distinta longitud de onda lumínica. ¿M? Y al ser impactados, se separa el lípido de la proteína y esto desencadena una cascada de eventos metabólicos o una señal de reacciones químicas que hacen que se cierren los canales iónicos y se dé una disminución en la liberación de glutamato. ¿M? Esta sería la base, ¿sí? Digamos, de neurotransmisión que se da a la altura de los fotorreceptores. Entonces dijimos que el conjunto de axones de estas neuronas fotorreceptoras se van a agrupar en lo que sería el nervio óptico, que es la estructura que va a concentrar la información y va a llevar la información hacia hacia lo que es el área del sistema nervioso central. El nervio óptico, ¿sí? Se forman dos, digamos, salen, de cada ojo sale un nervio óptico, pero cómo está conformado este nervio óptico es bastante particular, ¿sí? Porque nosotros para esto podemos dividir a la retina en dos mitades, ¿sí? Una mitad nasal, digamos, que sería la zona que está más próxima al centro, que es la zona, o a la nariz, y una mitad temporal, que sería la que está más próxima hacia lo que son los temporales, propiamente dicho. Y hay una particularidad en cuanto a cómo se transmite la información desde los fotorreceptores hacia las áreas superiores. ¿Por qué? Porque los axones, ¿sí? O las fibras de las células que vienen de la mitad temporal de cada retina, ¿sí? Cruzan por lo que es esta estructura que nosotros hemos escuchado, que se denomina quiasma óptico y se llama quiasma precisamente porque hay un quiebre, ¿sí? Un entrecruzamiento. ¿Mm? Entonces, los axones de las células temporales pasan por el quiasma sin decusar, es decir, no cruzan hacia la otra región del hemisferio, y los axones de las retinas nasales son las que cruzan a la altura del quiasma óptico y llevan información, digamos, cruzada hacia, digamos, las áreas centrales. Entonces, hay información que proviene del campo visual izquierdo, que es procesada por el hemisferio derecho, y a su vez también a la inversa, ¿sí? Hay información que proviene del campo visual derecho, que es procesada por el hemisferio izquierdo. Pero a su vez también cada, digamos, hemisferio procesa información visual de manera homolateral.
Hay una combinación de esta información y esta es una particularidad del sistema visual. Entonces, en este diagramita, a lo mejor por ahí lo podemos ver un poquito más claro. Nosotros tenemos, bueno, el ojo izquierdo con su retina, el ojo derecho con su retina, y podemos de alguna manera dividir, ¿sí?, la retina, digamos, del área temporal izquierda y del área nasal izquierda. Lo mismo que tenemos el área temporal derecha y el área nasal derecha de la retina. Entonces, la información que proviene del campo visual, digamos, izquierdo, que sería este, ¿sí?, es procesada por la región nasal de la retina izquierda, y esta región nasal dijimos que a la altura del quiasma óptico cruza la línea media y viaja hacia el hemisferio derecho. A su vez, el área, digamos, temporal de la retina derecha es la que atraviesa el quiasma óptico sin cruzar la línea media y lleva información al hemisferio derecho. Lo mismo ocurre con el campo visual derecho, ¿sí? Hay información que proviene de la retina, del área nasal, de la retina izquierda, que cruza, ¿sí?, y envía información al hemisferio izquierdo, y a su vez también hay información del área temporal izquierda que no cruza el quiasma óptico y lleva información hacia el hemisferio izquierdo. Es decir, que el hemisferio izquierdo recibe información visual, tanto del ojo derecho como del ojo izquierdo. Lo mismo sucede con el hemisferio derecho. Y esto, ¿sí?, se ha podido identificar que es a través de digamos, cómo se produce el pasaje por el quiasma óptico. Es decir, que en el quiasma óptico no se entrecruza toda la información visual, se entrecruza parte de la información. La otra sigue siendo conducida por la vía homolateral. La información visual también llega, digamos, y es relevada por el tálamo, en este caso, por el núcleo geniculado lateral del tálamo, que a su vez también, digamos, tenemos uno del lado derecho y otro del lado izquierdo. Y los axones que llegan a este núcleo geniculado lateral, ¿sí?, provienen y que, digamos, mantienen separada la información que proviene de cada ojo y generan como un mapa ordenado de la información correspondiente al sector del campo visual que codifica. Si nosotros lo vemos en este diagramita, ¿sí?, el núcleo geniculado lateral del tálamo, lo podemos subdividir, ¿sí?, en 6 capas. La 1 y la 2 son las capas que se llaman magnocelulares, 3, 4, 5 y 6, capas parvocelulares. Las capas magnocelulares, que serían la 1 y la 2, reciben información proveniente de estímulos de baja frecuencia y espacial y alta frecuencia temporal. Y las capas parvocelulares son sensibles a los componentes espectrales de la luz. Es decir, que ya hay un procesamiento superior de la información del sistema visual a nivel del tálamo. A su vez también, ¿sí?, hacia a dónde llega, a dónde impacta la información del ojo izquierdo o del ojo derecho en este, digamos, núcleo geniculado lateral del tálamo, es diferente y está organizado en función de las capas, ¿sí? Es decir, que los impulsos de la hemirretina nasal, ¿sí?, izquierda, llegan a la capa 1, 4 y 6 del núcleo geniculado lateral derecho. La información de la hemirretina temporal
del ojo derecho llegan hacia las capas 2, 3 y 5, ¿sí? De este núcleo geniculado lateral derecho. ¿Mm? Lo mismo ocurre, digamos, digamos, en lo que sería el núcleo geniculado lateral izquierdo, ¿no? Entonces, esta complejidad en cuanto a cómo se asocia o cómo se integra la información a nivel del tálamo es lo que ha sugerido o permite este, precisar que el tálamo no sería solamente una estación de relevo de la información visual, sino que ya hay un procesamiento más bien integrador de esa información y que puede, por ejemplo, estar explicando lo que es la rivalidad binocular, es decir, cuando se presentan dos imágenes diferentes en cada ojo, una imagen diferente en cada ojo, ¿sí? Y estas suelen competir, ¿sí? Algunos instantes, algunos segundos, hasta que una de las dos prevalece y determina la percepción del sujeto de esa información, ¿sí? Esto se estaría dando, por ejemplo, a la altura de este núcleo geniculado lateral talámico. A su vez también, la información del tálamo, ¿sí? Es transmitida a lo que es la corteza visual primaria. ¿Mm? La corteza visual primaria, ustedes saben que está ubicada a nivel de lo que es el lóbulo occipital. ¿Mm? Y esta corteza también está organizada, ¿sí? En una serie de capas, ¿sí? O de estratos, y que de alguna manera la información muy organizadamente va a llegar desde las vías, desde los núcleos talámicos, desde el núcleo talámico, perdón, hacia diferentes capas de esta corteza visual primaria. ¿Mm? También tenemos en este caso, ¿sí? El área visual primaria y a su vez también tenemos una corteza visual primaria perdón, secundaria y que a su vez también establece después comunicación con áreas de asociación superiores. Esta sería más o menos la organización de las proyecciones, ¿sí? Desde lo que es el ojo derecho, el ojo izquierdo, cómo viaja, por ejemplo, lo que sería la información hacia el lado derecho, ¿m? La hemirretina nasal, la hemirretina temporal, cómo cruzan o cómo atraviesan el quiasma óptico, ingresan al núcleo geniculado lateral del tálamo y de allí se deriva la información hacia las distintas capas de la corteza visual primaria. Esta información de la corteza visual del lóbulo occipital proyecta hacia áreas, digamos, o hacia vías de tipo, de la corriente que se denomina dorsal, ¿sí? Y se da una percepción, un procesamiento de la percepción visual y a su vez también proyecta hacia áreas de la corriente ventral, perdón, el área ventral es la que estaría procesando más bien percepción y el área dorsal, información para la guía de la acción, ¿sí? O las respuestas que van a llevar, digamos, como consecuencia la interpretación y el procesamiento de esta información visual. ¿Mm? Bueno, entonces, para resumir, y sé que es complejo y es difícil y es complicado, pero me parece que algunas cosas que se pueden recomendar es que tengan en cuenta, digamos, cuáles son las particularidades de cada uno de estos dos sistemas de los sentidos en cuanto a las características de las células, en cuanto a cómo viaja la información, ¿sí? A qué área, digamos, del tálamo llegan. ¿M? Y a su vez también, bueno, dónde se ubican, por ejemplo, las cortezas sensoriales primarias de cada uno, ¿m? Qué tipo de estímulo sensorial son los que tienen la capacidad de percibir, ¿sí? Creo que, bueno, teniendo en cuenta esos aspectos y pudiendo hacer una comparación entre uno y otro de estos sistemas sensoriales, van a poder, digamos, como desenvolverse y van a poder desarrollar las actividades que les vamos a proponer.
Y bueno, y por supuesto, cualquier duda, cualquier interrogante, cualquier consulta, tenemos la posibilidad de ir resolviéndolas por los foros. Así que, bueno, yo les dejo un saludo eh, y espero que les sea de utilidad. Y bueno, pido disculpas por las dificultades técnicas en los videos anteriores. Un abrazo.